Gracias, Carlos. Bueno, es un excelente momento y una bendición grande estar con rostros tan amigos y tan conocidos y de tanta historia, ¿verdad? Y tantas experiencias bonitas. A ti, a Tato, a Rubén Darío, a Rafa Araujo, Ramón. Estamos hoy en un excelente momento. Yo me encuentro en Miami, aquí en la avenida Collins, en el North Beach, en los lados del norte. Y la verdad que cuando me dijeron, me habló Carlos de este programa, hablaste, Carlos, yo estoy listo para compartir. Es una bendición grande poder estar en contacto con tantos y tantos y tantos en el mundo entero que están viendo esta transmisión por las redes, por YouTube. El abrazo, Mundi. El abrazo, un abrazo, grande. Tato. Un abrazo, Hombre, Tato. Mundi, estoy como niño estrenando juguete hoy, porque feliz con mis compañeros. Estos Sí, atletas sí. de la palabra, hoy hacemos la fiesta. Y llega uno más, un hijo más a la casa, a este vientre de narradores que tiene no solo Colombia, sino el habla hispana. Compartimos con usted, Mundi. Hoy se conecta con nosotros mi hermanazo Alfredo Castro desde Guatemala. Y quiero decir simplemente, Sergio, gracias por aceptar este reto que se va a volver familiar en las redes a través del YouTube, en el directo y sin barrera. Y compartamos las experiencias, esas anécdotas de ese Sergio niño que se vuelve hombre con el micrófono y empieza a relatar y se me dio y tantas cosas agradables que dejó una marca imborrable y irrepetible en la radio colombiana. Gracias, Tato. La verdad que es motivante. Las redes han tomado pues una proporción grandísima en el mundo entero, y por la autoridad que ustedes tienen, por lo que representan, yo veo que esto tiene muchísima audiencia en el mundo entero. Mucha gente nos está viendo, mucha gente nos conoce a nosotros, te conoce a ti, a Rafa, somos referentes en el mundo entero. Eh, mayormente por el deporte, pero hay otras cosas que podemos también compartir, pero mayormente por el deporte. En novedades, por ejemplo, me encuentro hoy a Alfredo Castro en Guatemala. Me entero ahora, él tiene 10 años en Guatemala. Tantas cosas que han pasado, los medios han tomado un nuevo giro y creo que esto es una nueva área, una ruta importante, porque los medios, desde cuando yo comencé a narrar, yo sabía que esto venía. Yo me retiré a tiempo porque yo sabía que todo esto venía. Inclusive hoy no se pueden llevar los radios al estadio porque la señal te llega un poco atrasada porque todo ha cambiado. Entonces hoy yo veo que se transmite de pronto en salones como lo hacíamos en un mundial nosotros con un televisor, para no ir tan atrasado o adelantado de la jugada. Las cosas han cambiado mucho y las redes son un elemento importantísimo ahora en este momento en el mundo para lo que es la conexión. Todo ha cambiado, la comunicación ha cambiado, la tecnología ha hecho todo este milagro. Inclusive antes no era posible hacer esto que estamos haciendo. Hace un tiempo, unos años, no era posible conectar si no fuese por una aplicación como Zoom. Estamos 7, 8, 10, podemos estar hasta 200 personas compartiendo por ese milagro de la tecnología. Muchas cosas, Tato, para compartir. Para mí es refrescante, es como le digamos, como dice que un shower, como un baño fresco que me cae. Ver tu rostro, ver a Carlos, ver a Rafa, que tenía rato de no ver a Rafa. Ver a Rubencho, que imagínate, yo le profeticé a Rubén, le dije a Rubén, estábamos arrancando en Medellín, eso arrancaba, éramos, bueno, muchachos, Rubén, no sé qué va a pasar, pero tú vas a ser un referente en este país, en el ciclismo, en algo, algo me muestra Dios que vas a hacer. Y le dije, y yo también, no sé en qué, pero ahí comenzaba esa historia que la recordábamos ahora con Rubén, de cómo el trasegar, ¿no?, de los medios nos va llevando hasta una instancia que uno, como se dice, esto comienza y no sabe dónde termina. Hoy estamos aquí en las redes y seguramente que vamos a tener muchos programas aquí nosotros porque
de opinión, de programas de orientación, de ilustración, de enseñanza en sí, porque aquí hay una cátedra reunida, aquí hay una cátedra reunida con mucha autoridad y con mucha gracia de Dios, con mucha gracia de Dios, porque lo que hay aquí es gracia de Dios. Es decir, todos aquí tienen una gracia. Rubén ni se diga, Rafa Araujo, imagínese, tú, Carlos Alberto, Ramón, es decir, Alfredo Castro, que yo recuerdo que con Alfredo hay otra historia también particular. Con Alfredo estuvimos en su tierra natal, que es Ocaña. Yo me fui como a una especie de año sabático en Ocaña y vivía en la casa de Alfredo. Entonces había un equipo de fútbol de esos amateurs, la comunicación era por avionetas con Bogotá. Alfredo tenía un amigo, apellido Cabrales, que era dueño de una flota de avionetas y nosotros viajábamos a Bogotá en avioneta, yendo y viniendo. Bueno, esa es una anécdota con Alfredo Castro, pero la verdad que es maravilloso, es precioso, es maravilloso, sí, maravilloso estar aquí en esta hora y seguramente que los voy a acompañar. La verdad que en el futuro los voy a acompañar. Gracias por la invitación y estoy listo para que hablemos lo que creamos conveniente comunicar a esta audiencia maravillosa que está en todo el mundo entero en esta hora. Así es, Sergio, un abrazo, la verdad que muy complacido de que esté con nosotros. Tu voz te llevó por muchos lugares desde que saliste de tu tierra natal, estuviste, ahora lo recordaba el Tato cuando íbamos a entrar al aire en Pereira, lo recordaste, estuviste en Medellín, el tema con Ocaña, estuviste en Cali, en nuestra querida y hermosa Cali, en un momento en que la radio estaba dando unos cambios fundamentales y llegaron dos voces costeñas, la tuya y la de Rafita Araujo. Ese paso por Cali de crear prácticamente las emisoras bailables de salsa y tropical que en ese momento estaban dando el comienzo a la radio en Colombia y fue precisamente la tuya, Radio Tigre en Cali con Caracol. Eso lo recordamos mucho, Sergio, y de verdad nos complace que estés con nosotros. Sí. Gracias, Carlos. Eso de Cali, bueno, uno va arrancando, ¿no? Esto comenzamos. Rafa ya era un locutor establecido. Él fue traído por Billy Vargas a la ciudad de Cali para hacer un movimiento grande, porque te acuerdas que la sintonía la tenía Tobelar y Billy hizo unos movimientos muy grandes, nos llevó a todos, un grupo grande. Entre ellos yo iba no para la radio deportiva, pero sí para la radio creativa de salsa y de todo eso. Y ahí estaba Rafa, que logró un éxito muy grande en la ciudad de Cali y se mantiene vigente todavía. Y fue un momento pasajero, rápido, pero muy bonito. Se conformó un grupo ahí en Cali con Oscar Rentería y con Mario Alfonso Escobar y Rafa, que era la voz cantante, pues en un triunfo, una gracia especial, en una conexión especial, conectó enseguida con la gente de Cali, lo que se llama conexión. Hoy en día se habla de conexión, ¿eh? La palabra link, en inglés es ligar. Rafa conectó enseguida con la gente, de entrada, no demoró mucho, dice, tuvo un tiempo largo para que la gente lo aceptara. Había un vacío ahí, faltaba esa gracia y Rafa conectó rápidamente en ese momento con la ciudad con todo el país, con la ciudad de Cali específicamente. De manera que seguimos aquí, creo que seguimos ahí. Sí, estamos conectados. Estoy mirando. Entonces, eso fue muy, muy maravilloso. Y yo todavía, todo el tiempo quería narrar deporte, pero no me había llegado el turno. El turno estaba ahí. Yo comencé. Todos hemos sido polifacéticos en la vida. Yo creo que Rafa no comenzó siendo locutor deportivo, Tato tampoco, Romén tampoco. Hicimos algo, ¿verdad? Algo nos conectó con la radio. Entonces fuimos avanzando hasta lograr aterrizar en los estadios, transmitiendo los partidos de Colombia, de los equipos profesionales, en fin, y teniendo una experiencia muy grande, muy nutrida, que hoy nos deja pues digamos que una huella maravillosa, porque recordar todo eso y haber estado en todo eso, tantas cosas,
y tanto ha cambiado todo que nosotros creo que vivimos la época, la mejor época. Yo creo que es la mejor época. Toda cosa tiene su historia y tiene era brillante. Y nosotros vivimos una época realmente extraordinaria, de gente muy creativa. Los locutores, por ejemplo, eran gente como Rafa, como Gasperea, como gente de un peso, de una opinión, de un establecimiento. Eran instituciones, evidentemente. El locutor tenía un peso tremendo, la gente oía al locutor y los comentaristas complementaban. Entonces me recuerdo eso y con gente tan importante. Entonces esta época, que la cual abarca Tato un poquito después, pero Tato abarca la época nueva y la contemporánea, y también conoce lo atrás. Rafa y yo somos un poquito más atrás, pero ahí estaba, por ejemplo, Roger Araujo, de grandes anécdotas, que ya no está con nosotros. Estaba Edgar Perea, estaba Marco Antonio Busto, que tampoco está con nosotros. Estaba, recordamos todo Jorge Eliezer Camposano. Alcanzamos a abarcar la época de Armando Moncada Camposano, que tampoco está con nosotros, que se convirtió a Dios ahí me enteré últimamente ahí en Cali. Se entregó a Dios su vida. Los últimos tiempos de su vida fue entregado completamente a la iglesia con un pastor amigo, pastor Modesto. Y bueno, todo esto, locutores muy importantes, yo recuerdo, había una competencia, pero una competencia sana, y había mucha capacidad, mucha cultura al aire, mucha preparación. Diferentemente a lo que yo he podido escuchar últimamente, es que los locutores teníamos como una envergadura, éramos como una especie de pivote en el basquetbol, como que todo giraba alrededor nuestro. Había todo y la gente nos veía así. Toda esa historia tan bonita que me tocó vivir, esa historia maravillosa, me dio mucha enseñanza y me formó bastante. Esas batallas. Yo trasegué ¿dónde arranqué yo? Arranqué en un partido con Augusto Díaz Granados en Santa Marta. No, la historia es la siguiente. El locutor deportivo era Roger en la ciudad de Barranquilla. Y Roger se metía a sus tragos. Y Roger a veces llegaba trasnochado. Y entonces era un partido Junior Santa Fe. Y Roger no llegó. Entonces era cadena nacional por Caracol. Y me dicen a mí, no ha llegado, pero hay que hacer algo. Y yo en mi vida nunca pues había narrado fútbol. Hagan algo, inventen algo, que no hay nadie por ahí, no había nadie. Entonces alguien me dice a mí, no llega Roger, narre usted lo que pueda. Entonces tomé la alineación rápida, le dije, ¿quiénes son? Yo no conozco los jugadores, ¿quiénes son? Tomé los 22 jugadores y arrancó el partido. Yo comencé a transmitir lo que pude. A los 10 minutos, 15 minutos, llegó Roger con un guayabo, de esos guayabos que ya. Entonces le digo, bueno, ya mientras él se acomodaba y todo, yo le entregué el micrófono porque yo hacía la labor comercial. Augusto Díaz Granados en Santa Marta, que era un pionero de la radio, un hombre con un tacto y un conocimiento impresionante, como de esos scouts que hay ahora, me oyó en Santa Marta y me ofreció ir a Santa Marta a hacer una escuela. Me dijo, ven a hacer escuela aquí, no importa que te equivoques, no importa nada, haz escuela aquí. Digo, bueno, entonces me fui a Santa Marta un año. Santa Marta fui a Pereira y Pereira pues ya comenzó esta historia larga ahí. Yo, inclusive a Tato en ese momento no lo conocía. Tato apareció después como un locutor muy importante en la zona esa zona del Viejo Caldas, la Perla de Lotún. Pero recuerdo ese trasegar por la radio, y luego de ahí pasé a Medellín, de Medellín a Bogotá, que fue ya pues últimamente donde estuve yo en Bogotá, la última parte en Bogotá, y aterricé en Barranquilla a montar mis negocios, mis cosas. He montado una estructura en Barranquilla. En fin, estoy asesorando políticamente a algunos políticos, amigo de ellos, y
en esa época, en ese tiempo, me tocó asesorar al presidente Samper espiritualmente, porque vivió una época muy dura, el proceso 8000, y esto no lo sabe nadie. Esto ahora lo estoy contando por primera vez. Entonces, doctor Samper me invitaba a mí a Palacio. Yo iba cada semana a Palacio a orar con él, porque él me dijo, le dijo a una amiga mía que se llama Esperanza Silva, que fue embajadora o fue una mujer diplomática y que es esposa de Samir Silva, un senador boyacense. Le dijo, Esperanza, me tengo que retirar, tengo que renunciar a la presidencia. ¿Por qué, presidente? Porque ya no tengo gobernabilidad. Se acabó la gobernabilidad. Entonces no puedo, no voy a seguir. En eso entro yo. Esperanza me llama, porque además yo tengo un sueño. Yo vi a Samper preso en los Estados Unidos. Entonces yo dije, y lo vi con el uniforme de rayas y con esa tablilla que le ponen en el pecho, y dije, Dios mío, nuestro presidente es preso, ¿qué será? Y llamé a Esperanza, que es amiga de Samper, y Esperanza me dijo, nárrame el sueño. Entonces yo le narré el sueño en que lo veía preso, y Esperanza me dice, tengo un año no ver al presidente, pero voy a ver cómo le hago llegar tu papel, el sobre de lo que he anotado, lo que tú me has narrado ahora, lo que me has dicho. Y entonces me llama Esperanza como ahora, me dice, ¿cómo será esto de Dios que Samper me acaba de llamar? Hay un asado ahí en la calera y somos 20 personas. Y yo soy una de 20 personas. Entonces, le entregó el sobre. Samper es un hombre de un gran humor. Y Samper se llevó el papel para la casa y ya estando en la casa, él, a ver, se me está yendo un poquito aquí, pero creo que... Ahí estamos, Bundy. Sí, en la casa, Samper nos contó después que miró. Y dijo, ¿cómo podían cogerlo preso? Estar preso. Entonces, esto es un sueño, una revelación que algún día voy a escribir todo esto. Y Samper dijo, Samper es un tipo muy brillante, no pudo gobernar porque el proceso no lo dejó, pero es un tipo muy brillante. Entonces, cuenta él que mandó requisar el avión, un avión viejo que había de la presidencia, a ver qué encontraba, y finalmente encontraron 25 kilos de heroína en la nariz del avión donde está el radar. Entonces, a ver, si estamos al aire aquí, Tato, ¿verdad? Dale, Bundy. Entonces, a raíz de eso, Samper cambia. Tenía una exposición en la ONU en Nueva York. Cambió el avión, se fue un avión de Avianca alquilado, y cuando volvió me llamó y yo vine a presidencia. Esa labor la ejercía de locutor deportivo, pero también como asesor en cosas, orando, en fin. Inclusive, yo tengo unas fotos en que Samper me invita a la despedida, ya el último día de la presidencia, yo fui al Palacio. Ahí estaba William Parra, que era un periodista que trabajó mucho con Samper. William vivió en Venezuela. Entonces, me dijo Samper, gracias por todo, he podido terminar esto, se lo debo a Dios y a ustedes en la oración. Y hicimos una gran amistad con el presidente Samper. Entonces, ahora, yo con algunos, hay una gente que me llama para asesorarlo en algunas cosas políticamente. He asesorado ahora alcaldes, gobernadores, en fin, ahí en el área de Barranquilla. Y comparto mi tiempo en eso. Y en la radio predicando la palabra de Dios. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Sí, pero toda esa etapa preñada de tanta historia no se me olvida, la disfruto de manera que cuando yo estoy ahora con Rafa, con todo este grupo de catedráticos, lo que hago es gozarme y darle gracias a Dios porque estamos conectados y es de Dios totalmente estar conectados. Grato, refrescante el espíritu y tendremos muchas cosas que hablar aquí, muchas cosas que hablar. Así es, Tato. Es algo maravilloso, algo muy grande. Yo me retiro de la radio básicamente
RCN me voy y luego vine fugazmente a Caracol por invitación de Ricardo Alarcón, que es mi gran amigo nuestro, y después tuvimos negocios, ya otros negocios distintos en Caracol, ya no como locutor, sino otros negocios con él, que aún se mantienen. Y ahí pues van dando. Yo me mantengo entre Miami y Barranquilla, vuelo casi ahora por la pandemia no estoy volando, pero cada rato estoy volando a Barranquilla y tengo Barranquilla, Bogotá, Miami, así en ese círculo me estoy moviendo. Perfecto, mundialista. Permítame, Mundi, darle la bienvenida a Alfredo Castro, que hoy se está integrando a nuestro staff desde la ciudad de Guatemala para seguir este diálogo, porque hay muchas anécdotas, mucha historia, muchas cosas para compartir con el mundialista Sergio Ramírez García. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido. Tiene el micrófono cerrado. Está cerrado el micrófono de Alfredo. Cerrado. Está cerrado el micrófono de Alfredo. Que le abran el micrófono, Marielena. A ver, tenemos ahí problema con el micrófono de Alfredo. Vamos a revisar, mi querido Alfredo, el micrófono está cerrado, estamos en vivo, en directo y sin barrera. Hoy compartiendo con el mundialista Sergio Ramírez García en la ciudad de Miami para conocer todas esas anécdotas, toda esa historia viva de la radio con el mundialista Sergio Ramírez García. Así que ya vamos a tener a Alfredo Castro en la ciudad de Guatemala para compartir con nosotros en el momento en que el audio esté restablecido. Con Alfredo Castro todavía no lo tenemos por ahí, estaba perfectamente, se dropó ahí el audio. Mientras tanto voy a saludar a don Rafael Araujo Gámez. Rafa, en la ciudad de Cali. ¿Qué tal, Rafael? No, muy bien, muy bien. Aquí muy contento viendo todas estas caras alegres, felices y compañeros, y sobre todo a don Sergio Ramírez, con quien compartimos mucho junto con Roger Araujo. Y Sergio nombraba ahora a Augusto Díaz Granados. Creo que Augusto en Santa Marta, él era el director artístico de Ondas del Caribe. Creo que Augusto es el padre de 3 narradores: Roger Araujo, Sergio Ramírez y Rafael Araujo. Señor. Y con Sergio compartimos mucho en todas las transmisiones, porque cuando Sergio estaba en RCN, yo también estaba en RCN. Entonces Sergio viajaba con Trapito y yo viajaba con Mao. Sergio, en todo ese recorrido vital y radiofónico que tú has tenido, ¿en qué ciudad, en qué parte de la ciudad y con quién te sentiste más realizado dentro de la radio? Yo pienso que Medellín, la ciudad. Estuve varios años en Medellín, hice mi curso completo en Medellín con los Tobón y con la cadena Caracol. Ahí prácticamente me forjé como narrador en Medellín. Y Bogotá, pienso que Bogotá también. Bogotá es una ciudad de mucha recordación, porque Bogotá exigía mucho. Bogotá es una ciudad muy culta. Había que prepararse. Bogotá no es fácil. Bogotá triunfó un pastor que era un hombre muy florido en su vocabulario, de mucha proyección y de mucha ubicación en la cancha. Y Rueda era un hombre de una gracia única. La gracia, cuando hablo gracia, es que te cae bien, que no, a nadie le cae mal. Rueda a nadie le caía mal. A Rueda lo escuchaban porque la gente lo quería. Y aparte de ser un extraordinario locutor, ¿no? Entonces a mí me tocó ese reto de ir a Bogotá a prepararme. Yo iba de Medellín, que es un poco más coloquial, pero Bogotá te exige vocabulario muy amplio, te exige muchas cosas, Bogotá, mucha exigencia en Bogotá. Pero la recuerdo muy gratamente, Rafa. Bogotá me marcó mucho. Inclusive yo creo que sigo marcando las encuestas en Bogotá. Yo creo que la ciudad que más ese paso con Trapo, Trapo era... Porque, a ver, yo me iba para Estados Unidos del todo. Me iba para Portland, Oregon. Tenía ya una conexión y me iba a vivir a Portland. Entonces, yendo para Portland, me encuentro con Trapo en el aeropuerto en Bogotá. Me dice, ¿para dónde? Voy a Portland, voy a Estados Unidos. ¿Por qué no te quedas hoy? Se acaba de ir Pastor Londoño. Y yo quiero que tú, pues,
que hablemos siquiera esta noche, yo te pago los hoteles, o era la cadena Super, te pagan los hoteles. Y bueno, Trapo, voy a quedarme. Me quedé como Alfredo, que fue por un año a Guatemala, y me quedé en Bogotá reemplazando a Pastor. ¿Cuánto tiempo, Sergio? Bogotá fueron como unos 5 o 6 años por ahí más o menos. Y en Medellín también otro tiempo más o menos igual en Medellín. Pero te digo que Medellín fue la escuela. Medellín, yo agarro porque Jorge Eliezer Campuzano se va a Bogotá y yo entro. Se presentó esa coyuntura y me fue muy bien en Medellín. Y me fui de Medellín porque de esas cosas tenía una relación sentimental con una dama antioqueña que eso me quebró mucho. Entonces yo decidí cambiar, no porque Medellín me cayera mal Medellín o me aburriera, no. Fue esa cuestión de esa coyuntura sentimental que me hizo, y yo tengo que cambiar. Entonces quedaba Bogotá. Bogotá no me gustaba mucho por el frío, pero dije, voy a hacer el esfuerzo, voy a Bogotá, y me fui a Bogotá con lo de Trapo. Comencé en Supe con Trapo, y después llegó Iván Mejía, hicimos un equipo como de 14 personas, en Mercaña, Edwin Tuirán, un equipo fuerte, y de ahí nos lleva el doctor Ardila, que habló particularmente con nosotros, el doctor Carlos Ardila Lules. La RCN estaba muy abajo, muy caída, de una compañía que acaban de comprar en ruinas, con unos equipos viejos, con quebrada prácticamente, y el doctor fue claro, nos dijo, mire, vamos a levantar esto aquí, yo cuento con ustedes, y nos dijo, usted no va a ser empleado aquí, son mis socios, dijo el doctor Ardila. Cuando dijo mis socios, yo sé que Ardila no acepta ningún socio en ninguna parte, él es solo. De hecho, tiene unos retratos en cada oficina que él es solo, dueño de la compañía. Entonces, usted va a ser mi socio, doctor, su socio. Sí, señor. Aquí ustedes van a ganar el dinero que quieran y van a mandar. Bueno, entonces entramos con esos equipos viejos ahí a Bogotá, y me fui acomodando en Bogotá. Yo estaba muy acomodado en Medellín, pero me fui acomodando en Bogotá. Poco a poco, uno sabe que como que el frío pues te liquida un poco la garganta, todo eso. Había que cuidarse, usar bufanda, todo eso que la gente sabe que yo usaba. Entonces arranqué esa historia ahí en la ciudad de Bogotá y me fui acomodando y levantamos lo que es la ciudad de Bogotá. Lo levantamos. Después entonces había un vacío de noticias, hicimos una reunión que pertenecíamos Trapo y yo a un board, una especie de junta con el doctor Ardila, los hijos de Ardila Lule. Y entonces, ¿qué hacemos? Falta noticias. Entonces, yo di el nombre de Juan Gozaín. Traigan a Gozaín, que Gozaín, pues él ha sido escritor, pero es un hombre de mucha gracia, lo conozco. Entonces llamaron a Juancho. Juancho se integró a la nómina de RCN y hicimos el equipo de noticias y deporte fuerte en esa época. Y bueno, ahí Rafa después fue contratado en Cali. RCN se armó muy bien en esa época. Muy exitoso, mi querido Mundi, esa faceta o ese paso suyo por la cadena de RCN. Ahora sí voy a integrar a Alfredo Castro, al poeta Rubén Darío Arcila, a Chuy Pineda, a Lucho Escobar, que ya están en el turno al bate, para seguir este ameno diálogo con el mundialista Sergio Ramírez García. Alfredo, ahora sí, ¿qué tal? Hola Ramón, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, saludo cordial para, yo diría, toda esa playa de narradores que nos acompañan en el día de hoy y que de verdad, pues básicamente nos dan un estímulo. Esto es como una inyección, volver a saludar a la familia, es como tenerlos a todos aquí alrededor de mi mesa. Y la verdad que me complace, sinceramente, gracias Ramón por invitarnos y en el día de hoy tan especial de poder compartir con el mundialista Sergio Ramírez, con el cual voy a darme la libertad de hacer un pequeño retrospecto rápido del primer paso del mundialista por Bogotá, que a lo mejor mucha gente no conoce. Yo por eso le decía que tenemos una historia con Sergio de vieja data. Así es. Como se dice, Sergio Ramírez llega a Bogotá RCN como locutor de noticias teniendo 18 añitos. Era increíble que de ese cuerpo tan flaquito, delgadito, saliera ese tronco de voz para leer noticias. Con Eduardo Aponte Rodríguez era operador en ese momento en Todelar. Con Eduardo Aponte hicimos un equipo para jugar tenis de mesa. Y Fabio Becerra Ruiz y Sergio representaban a RCN, Eduardo Aponte y yo representábamos a Todelar.
y todos los días hacíamos nuestra confrontación cuando terminaban los noticieros a las 10 de la noche de esos 4. Pues tanto se dio que convencimos a Sergio Ramírez para que dejara RCN y se viniera de locutor a Todelar en ese momento a leer noticias, abriendo una puerta gigante porque Armando Moncada Campuzano era el narrador exactamente de Todelar, y se vino aquella primera vuelta que se transmitió con el Transmóvil Veracruz de RCN, de Todelar en territorio mexicano. Pues este servidor como operador y Sergio Ramírez haciendo como locutor máster en el estudio, manteníamos la información para conectar con Alberto Villas Mateos y con Armando Moncada, que estaban precisamente en México en la época de Veracruz. Por eso hice un retrospectivo corto, que fue un paso corto que tuvo el mundialista por Bogotá. Luego nos fuimos a mi casa, como él ya lo relató. Estuvo un tiempo en mi casa, un año sabático, se puede decir, viviendo en la ciudad de Ocaña. Y hoy estoy más que complacido de poderlo ver, de poderlo saludar, naturalmente en este directo y sin barreras que nos está brindando esa oportunidad en este bendito confinamiento que todos estamos sufriendo. Así que, Sergio, para mí, usted más que nadie lo sabe, estoy complacido de poderlo ver, de poder saludar, de abrazar a toda esta familia, como Chuy, como Ramón Alberto, como todos los compañeros, Rubencho, que está conectado, exactamente esa playa, ese grupo del Tato Sanín, del mismo Sergio, de Rafa en la ciudad de Cali. Bueno, en fin, de todos nuestros compañeros, pues poder compartir estos momentos tan deliciosos de un diálogo ameno, de una conversación de recuerdos, de historias que, la verdad, yo en estos días que he estado mirando el programa y escuchándolo, he estado realmente motivado y ustedes me han motivado para que llegue hasta aquí. Así que es mi saludo, Sergio, y la verdad que complacido de poderlo saludar una vez más y espero que venga a Guatemala. Ya me lo prometió porque yo les estoy hablando desde Ciudad de Guatemala, su capital. Gracias, Alfred. Gracias, Alfred. La verdad que, bueno, ese paso por Ocaña y ese también fue muy importante, muy bonito, porque allí compartimos mucho como amigos. Es que este es un programa de gente tan querida. Rafael Araújo, ¿quién habla mal de Rafael Araújo? Nadie, ¿verdad? Bien, eso porque este asunto hay que compartirlo con gracia. Aquí si no hay gracia, no se llega. Y Rafael es dueño de una gracia, que llamo gracia, que llama la Biblia gracia, cuando todo el mundo puede acercarse a ti gratis. No hay barreras. Tato, tú, bueno, esto Rubén es, Dios mío, un gigante, Rubén Darío, un gigante en eso. Yo le decía a Rubén, y este programa organizado por ustedes, por Carlos, por Ramón, por todos ustedes, es un programa para eso, para mirar tantas cosas que vivimos en el ámbito de radio, que hoy en día pues estamos trabajando, pero son cosas que hacen parte de nuestra vida, de nuestro nutrido background. Y estamos aquí pues en esta hora recordando tantas y tantas cosas. Mira, tú me acabas de recordar lo del tenis de mesa. Yo no me acordaba de eso, yo no me acordaba de eso. Cosas que vivimos, ¿verdad? Porque, cosas coloquiales, sencillas, que nos fueron nutriendo poco a poco y que cada cual ha tomado su viraje. Rafa está en Cali, yo sé que Rafa es un hombre con una semblanza espiritual sólida también. Tú estás en Guatemala. Yo hice medicina aquí en Estados Unidos, inicié la carrera médica después de haber pasado tanto. Me hice abogado en Barranquilla y después estudié medicina aquí y tecnología, lo que es la parte tecnológica, estos aparatos que son unos dispositivos nuevos ahora que están cambiando el mundo. Eso se ha dedicado mi vida, a eso he dedicado. Mundialista, permítame integrar al poeta Rubén Darío Arcila, que está en el debate a este diálogo. ¿Qué tal, poeta? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches para el cantar de los cantares, que así lo bauticé yo por allá en una época, mientras él bautizaba a Rubén Darío Hernández, el muchacho de la carrera alegre. Bueno, yo te sigo escuchando, te fuiste de los estadios, de la radio, pero yo te oigo. Cuando yo paso debajo de un andamio, ahí estás. Me subo a una buseta, ahí estás.
paso por una avenida, por ahí está, ¡se metió! ¿Cuánto te paga Olímpica por eso? ¿En cuánto vendiste esos derechos, mi querido Sergio? Bueno, mira, se le hice gratis a Mike Char. Mike Char es un amigazo de la familia Char en Barranquilla y es el gerente de las Olímpicas. Y un día me dijo, yo quiero que me grabes eso que tú narrabas en el fútbol. Él se metió, pero dime eso nomás, se metió. Le hice como unas 5 o 7 tomas, él tomó una y pasó el tiempo y un día me llamó y me dijo, siéntate ahí, comenzamos a hablar en la oficina y me ha dado un cheque como de 12 millones de pesos por el se metió. Digo, pero tanta plata por el se metió, eso no. Me dijo, no, eso vale. Y yo quiero hacer, tengo este gesto contigo, ahí en la oficina de Olímpica en Barranquilla. Si se quiere, pues yo no se lo hice por dinero, pero ahora que me preguntas de cuánto valió, yo te digo que eso sí, me dio un cheque de 12 millones de pesos estoy hablando de unos años, ¿no? Como 7 años, 8 años más o menos. Eso pues, si le vamos a tasar valor, eso no tiene. Pero él quería que se lo diera en ese tono. ¡Se metió! Más o menos así en el tono, él se metió así. Y yo se lo grabé. Un falsete que le tienes ahí en la garganta, ¿no? Un falsete, Rubén, un falsete. El muchacho de la carrera alegre, sí. Acaba de Rubén Choyán. ¿Sabes, Sergio? ¿Sabes quién está cumpliendo años hoy? Ajá. Estaría cumpliendo años. Edgar Perea. Wow, estuviera. Nació un 2 de junio en Lloró, Chocó. En Lloró, ¿Qué Chocó. cosa? Claro que el pueblo que lo llevó fue Barranquilla prácticamente. Sí, está cumpliendo años, así que es un gran homenaje para el campeón tenerte a ti, que eres de la misma generación y el mismo estrellato y el mismo universo. Él me hablaba, porque Edgar, pues tú sabes cómo era Edgar. Edgar tenía en cada puerto, tenía un amor en cada puerto. Él recorría todo el país. Bogotá tenía con apartamento y todo. Él me contaba su historia. Y entonces él veía que yo estoy en el Evangelio caminando con la palabra de Dios. Me preguntaba, a ver, pero yo estoy viendo que tú estás en esto. Y yo veo que la Iglesia Católica tiene un papa. ¿Cuándo vas a llegar tú a ser papa? No, aquí no es así. Aquí cada cual pues va entregando, cada cual se va consiguiendo con la posición que va. Esto es la gracia de Dios que van dando. Pero con Perea, muchas anécdotas. Perea también digamos, fuera de serie en todo esto. Yo tuve la ocasión de narrar el Mundial de Argentina con él, de hacer 15 minutos en Argentina. La verdad, yo tenía como 16. Yo no tenía todavía 18 años cumplidos. Yo inclusive, para ir a Argentina, fue con un permiso especial. Yo era menor de edad, porque cuando eso era 21 años la mayoría de edad. Yo tenía como 17 años. Pero yo estaba narrando en Medellín y nos tocó el Mundial de Argentina. Y yo pensé, ¿no? Dije, bueno, es una posición dispareja porque yo nunca había escuchado a Perea ni a lo transmitir ahí en una cabina. Arrancamos y yo me caractericé por tener bastante velocidad y preciso en la jugada y por los tonos altos. Es decir, eso me costó estudiar solfeo, estudiar música, todo eso para este manejo de tonos en la radio y la velocidad, es decir, no ir atrasado. Pero yo dije, Edgar por la edad de pronto va a ir un poco más atrasado. No, hermano mío. Ese negro es una cosa impresionante. De tú a tú conmigo, yo tenía menos edad que él. Y con una velocidad impresionante en ese Mundial de 78. Transmitimos la final, transmitimos la semifinal con él. Por una cadena alterna, cadena 2. Te tocó el Gol 1000, te tocó a ti el Gol 1000 en Mendoza. Me tocó el Gol 1000 en Mendoza. Entonces recuerdo a Edgar, lo recuerdo con mucho cariño. Edgar era un hombre que él era polémico con todo el mundo y se metía con todo el mundo y al que sea le entraba
digamos que a garrotazo limpio. Él no tenía miramiento con eso. Pero conmigo, él tenía un cariño especial, porque yo lo oraba. Él tuvo un accidente en Barranquilla, yo fui a la clínica a orarlo, me quedé todo el día en la clínica con él y él se curó de 3 costillas partidas. Y anécdotas que vimos así con él, lo recuerdo, hoy que está cumpliendo años, 2 de junio, Edgar, un extraordinario locutor, un hombre fuera de serie, tocaba piano, tocaba saxo además, un hombre que te lo ahí, saxo y piano, y tocaba bien piano y bien saxo. Hablaba inglés perfectamente. ¿Ah? Hablaba inglés perfectamente. Y hablaba inglés perfectamente. Era un hombre de unas cosas tan tremendas. Entonces yo me impresionaba porque él me quería mucho. Y entonces nos encontramos en los aviones y él me... Mundialista, ¿cuándo vas a llegar a Papa? Digo, no, eso no es por aquí. No. Permíteme, mundialista, integramos al Chuy Pineda en Ecuador y a Lucho Escobar, que ya está en la ciudad de Cali. Chuy, ¿qué tal? Un placer, mundialista. Soy venezolano de San Cristóbal. Más que, bueno, 2 preguntas, pero va un comentario. Hace casi 30 años, después de casi 30 años, tengo la oportunidad de conocerle, porque fue el Atlético Nacional de Medellín a jugar a San Cristóbal. Y justo al único jugador que le pregunté fue a Rubén Darío Hernández, el muchacho alegre de la carrera, ¿no? Y le pregunto quién es... Exacto, así es, el muchacho de la carrera alegre, así es, Tatito. Y le pregunto quién es el mejor narrador de Colombia. Fue el único que le hice esa pregunta. Me dijo así, Sergio Ramírez García, el mundialista. Me lo dijo él hace casi 30 años, como 28, 29 años. Señor. Y mi pregunta es, la primera pregunta es, ¿quién te bautizó el mundialista y en qué momento surgió ese canto de gol de Se Metió? ¿En qué momento usted lo mete a su léxico y que después, posteriormente, ha sido un sello para ti profesionalmente? Gracias. Gracias, Chuy. El mundialista me lo puso Trapo, porque Trapo andaba buscando esos sellos que le pone a uno. Bueno, el campeón, era Rueda, en fin, había tantos nombres, ¿verdad? Y dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué te ponemos? Y yo había ido a un mundial con ellos, había ido a un mundial, al del año 78 y luego el de España 82. Y dijo Trapo, el mundialista, ese es. Y él fue prácticamente que Trapo es un hombre muy creativo, un hombre, Trapo digo ya, es como un 10. Él reparte y reparte todo, también reparte económicamente, no es un hombre egoísta. Yo gané con Trapo una carrera económica muy, muy buena y profesional. Y Trapo fue el que me puso el mundialista Sergio Ramírez. La anécdota del Se Metió nace en el Mundial del año 78, porque jugaba Brasil con Escocia en Mendoza. Y no me acuerdo si fue Dirceu Guimaraes o algo así, que le rebotan como 3 o 4 pelotas en los palos y la bola no entraba. Y le pegó y otra vez y le pegó otro y no entraba. Entonces cuando la bola entró, yo dije, al fin se metió. Entonces dije, se metió. Y entonces de esos chispazos que hay, ¿no? Yo sentí que era como que eso iba a agarrar viaje. Y lo seguí usando en el fútbol profesional colombiano, que ahí nació el Se Metió, que se volvió famoso pues en todo el país y que fue llevado inclusive a la radio musical con Mike Char a través de las emisoras olímpicas. Esa es la historia del Se Metió y la historia del mundialista. Así, Trapeiro Rodríguez de Oliveira. Es que no le dice... Y que marcó su carrera importante. Ramón, sí, claro. Y que le decía Oscar, no Oscar, sino Oscar. Y me acuerdo de la voz comercial de Cali en RCN, que era el Tony Rodríguez, no era Tony, sino Tony Rodríguez. Tony Rodríguez, claro.
Hablando de Cali mundialista, integremos a don Lucho Escobar, el ministro que está en el turno al bate. Lucho, ¿qué tal? A ver, Lucho. ¡Ministro! Un abrazo. ¡Ministro! Señores, un abrazo. Tengo ahí un pequeño problema de internet, pero aquí estoy tratando de verlos. Mundialista, un abrazo, un saludo cordial. Estoy Ministro. en Cali, pero soy más paisa que un carriero, yo. No, ministro, y usted es le he ministro. seguido toda su trayectoria y recuerdo como si fuera ayer ese Mundial del 78. ¿Me escucha? Sí, claro, ministro, evidentemente. Claro. Sí. Se la va a cobrar, Lucho. Ministro de todo, ministro de la radio, ministro de todo. Mi querido Sí. Sergio, ministro, mi querido Sergio, Sí, ¿qué Lucho. le aburrió de la radio? ¿Por qué ¿Cómo? se fue de la radio? A ver, bueno, hubo unos factores. Teníamos un equipo con trapo en Bogotá, un equipo, Iván, un equipo bien conformado. Y hubo esas cosas que en la radio, a veces intrigantes y situaciones. Entonces, nosotros que estábamos muy cómodos, llegó Jairo Tobón y desacomodó una serie de situaciones. Y entonces dije, trapo, yo hasta aquí llegué, yo me voy. Y si algo aparece por ahí, yo te llamo. Porque con Trapo hicimos una gran amistad. Con Trapo teníamos una empresa que se llamaba Realizar Publicidad, que producía mucho dinero. Es decir, esa empresa producía todo el dinero que usted quiera. Y con Trapo nunca tuvimos ni un sí ni un no, ni de plata ni de nada. Es una cosa que yo tengo que ponderarla. Oscar Restrepo. Con él nunca hubo, que digamos que tantos años juntos, que estamos de desacuerdo en esto, que vamos a discutir por esto. Nada de eso pasó con Trapo. Nunca. Eso es un paso, digo yo, gratísimo con Oscar Restrepo. Y entonces le dije, Trapo, ya esto aquí se complicó. Yo me voy a ir y me retiré así, me fui. La carta mía duró un rato largo ahí en la compañía RCN, ahí en el despacho a ver si yo reconsideraba, pero yo nunca reconsideré. Me fui a Barranquilla y comencé las condiciones con Miami y eso, y pensé en montar mi empresa de radio. Yo tengo ahora varias estaciones, tenemos varias estaciones en donde estamos operando, y estaciones de FM. Tenemos una AM en Barranquilla, tenemos otra en Sincelejo, tenemos en sí. Estamos abriendo una ahora por los lados de Riohacha, en fin. Entonces ya estaba la idea como de montar algo, eso que todos queremos, ¿no? Porque cuando el jugador de fútbol se retira de fútbol, empieza a ser entrenador o algo, tener un equipo, ¿no? Aquí pues todos estos jugadores de basquetbol, Michael Jordan, son dueños de equipos. Digo, hay que tener algo donde trabajar, y me dediqué me fui, ya tenía la proyección de montar algo de eso. Y fue un buen tiempo. Después pues ya hubo otras ofertas para volver, una oferta de Caracol concretamente, en un tiempo que me ofrecieron un dinero muy grande para volver, pero ya yo dije, bueno, ya muy tarde para volver, ya estamos. Sí, había que reconectar otra vez, aunque no es difícil para uno. Yo a veces he narrado por ahí, llego al Romelio Martínez y entonces hay un equipo del PIB, esos equipos que juntan así, que vienen. Entonces me llaman, y yo he narrado varios partidos de eso, con la misma, igual que Rafa, Tato, igual, se mantiene su vigencia, ¿no? Rubén, los ponen ahora y les suena duro. Eso como Moisés. Moisés tenía, o Caleb en el tiempo ese de Israel, ¿no? Que Caleb decía, no, pero vas a la guerra contra los filisteos, y tenía 80 años, dijo, no, suéltamelo y yo los acabo todos. Así. y así es, todo, Alfredo, todos mantenemos esas facultades, ¿no? Estamos enteros, intactos. Que si, oye, sí, esto me da para preguntarle. Oiga, antes de que venga Ramón, esto me da para preguntarle, Sergio, si en este momento usted tuviese que iniciar un proceso nuevo en su vida, dejando atrás lo que ha vivido, lo que tienes en este momento, y llegara una voz que te dijera, bueno, te vas
a manejar la iglesia? ¿Te vas como pastor o te vas como relator de fútbol? ¿Cuál escogerías? Bueno, yo pienso que la iglesia es una cosa, es un concepto completamente diferente. Yo diría que no son ninguna son antagónicas ni hay que dejar una para hacer la otra. Yo pienso que lo mejor fue haber sido locutor deportivo. Esta experiencia que yo creo que Rafa está de acuerdo conmigo, Rubén, Alfredo, en fin, Tato, ustedes están de acuerdo que esta es una profesión ennoblecedora, una profesión que le deja muchas cosas a uno que de pronto no puede encontrar en otras circunstancias de la vida. Pero lo de Dios es otra cosa completamente. Yo creo que yo nunca estuve separado. Yo cuando inicié en Bogotá ya tenía a Dios ya. De hecho, Dios me ayudó a hacer lo que fui y a hacer lo que hoy en día soy, ¿no? El resultante hoy de mi vida se debe a Dios. O sea, yo no hubiera podido ya llegar a ser primer locutor en Bogotá de Sintonía, a reemplazar gente tan importante como Rueda, como Pastor Londoño, no hubiera podido si no hubiera tenido a Dios. Definitivamente, esa era la inspiración que yo tenía, la creatividad. Eso, la parte espiritual, el componente espiritual es muy importante. Entonces, uno es una persona que tiene su talento, tiene su capacidad, pero cuando tienes esa ayuda espiritual, esa fuerza interna, eso te va ayudando a ir rompiendo barreras y a caminar en una dimensión que de pronto dice, pero wow, yo estoy haciendo esto y cómo lo estoy haciendo, no me explico. Lo estoy haciendo también, pero hay un background atrás, hay un soporte que es Dios que está ahí definitivamente. Amén. Y de hecho, pues... De la mano de Dios todo, mi estimado Sergio. De la mano de Dios. Tenemos muchísimas opiniones de nuestros televidentes, de nuestros oyentes. María Alejandra, entréguenos algunas de las notas que opina nuestra gente que está a través del canal YouTube, a través de Facebook Live, a través de las estaciones en señal abierta que retransmiten nuestro programa. María Alejandra. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, María Alejandra. Muy bien. Bueno, les cuento, tenemos varios comentarios. Empiezo por acá. Buenas noches, maestros de la Radio Colombiana y de América. Saludos, colegas desde Pasto. Dice por acá Bernardo Tobón, saludo cordial, Sergio. Ven. Tenemos Robinson Berrio. Señores, mil y mil gracias por estos minutos valiosos para escuchar grandes historias de grandes maestros. Saludos, Tato. Carlos Alberto Torres Holguín, comandante, un saludo. Y finalizamos de tantos comentarios, por acá que es de Freddy Leonardo. Un saludo para todos esos monstruos de la narración. Me deleito escuchándolos. Saludes al Mundi y que nos hable de su primer mundial en el 78 y la narración del gol 1000 en los mundiales. Bueno, gracias María Alejandra. Seguimos con el mundialista Sergio Ramírez García. Mundialista, ¿qué le dice a usted cuando le nombro el Liceo Carmelo Percy? No, ahí estudié bachillerato, claro, en Corozal, Sucre. Ahí hice hasta el cuarto de bachillerato. De ahí pasé a Medellín y terminé en el Camilo Torres el bachillerato en Medellín. El Liceo Carmelo Percy, sí, Corozal es creo que la segunda ciudad de Sucre. Y ahí con una beca, estudié con una beca, becado en el Liceo Carmelo Percy, hasta el cuarto de bachillerato. De ahí inclusive hay muchos recuerdos gratos porque había que hacer un programa de radio que le dieron al colegio, y como yo hacía el juramento de la bandera pues en el colegio y pertenecía a la banda de guerra, me asignaron para el programa. Ahí comienzo la radio prácticamente, ahí se llama La Voz de Corozal. Ahí arranco a hacer un programa de 1 hora de la proyección del colegio, de los cursos, del deporte, todo lo que pasaba en el colegio. Se llamaba La Hora Cultural Liceo Carmelo Percy. Y eso me trae, eso recuerdo de Corozal, de Carlos, del Liceo Carmelo Pérez. Mi 4º año de bachillerato, ahí en Corozal, Sucre.
pueblo, ¿no? Un pueblo, una ciudad pequeña, pero con muchas gracias, muy especial, y con muchos amigos de ahí en Corozal. Te cuento esa anécdota del Liceo Carmelo Percy, de Corozal, Sucre, con muchas cosas. Y tenía una novia, en fin, el papá no era gustoso, y entonces papá me amenazó. Ya después fuimos grandes amigos, ella vive ahora en Barranquilla, y recuerdos ahí de Corozal. Eso lo recuerdo, muy rápida y vagamente así, mi estimado Carlos. Jaime Ricardo en la ciudad de Caracas. ¿Qué tal, Jaime? Hola, Ramón. Saludo a todos los compañeros. Y me llama mucho la atención cuando no solamente Sergio, sino muchos colegas e invitados que hemos tenido acá, nos cuentan que pasan de una plaza a otra, de una ciudad a otra, van a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bogotá. Y yo sé que los narradores vivimos de los resultados. A mí particularmente me ha tocado vivir los dos extremos. A veces le he transmitido a plazas, equipos que no le ganan a nadie, y a veces he tenido la fortuna, por ejemplo, de transmitirle a aquel Caracas que quedó casi 5 años consecutivos campeón. Y entonces ahora yo quisiera preguntarte, mundialista, en todo ese recorrido, ¿en qué momento te tocó esa simbiosis de estar en una plaza con un equipo ganador y que se haya dado esa unión, ese matrimonio entre la transmisión y el equipo ganando títulos? ¿Cuál fue esa plaza? Jaime, mira, yo creo que hay dos plazas, Bogotá y Medellín. Medellín con Nacional, aquellos de Palavecino, Camisa 9, todo eso nació ahí. Camisa 9, yo vi que comencé con esa camisa 9. ¿Por qué? Porque el antioqueño apuesta mucho, Entonces, un día me fui de parroquiano al estadio Atanasio Girardot, en la tribuna alta, y yo veía que decían 100.000 pesos al 9, o al otro 200 al 8, así, y no mencionaba el nombre. Entonces, ganó el 8, gané, me pagan, sí, esas apuestas arriba. Entonces yo decidí agregar la camisa ahí, porque muchos discutían de quién fue el gol. Entonces lo que yo decía era como una ley. Lo dijo que es el 9 y el 9 hizo el gol y pagaban por eso. Ahí nace Pala, camisa 9, Hernandarior era camisa 10. Entonces con Nacional se da eso. Medellín no tenía en ese momento una fuerza grande. El equipo no era un equipo así. Y el que iba a copas y el que ganaba era Nacional. Yo creo que ahí Medellín. Y en Bogotá es muy difícil. Bogotá es una ciudad donde tienes que estar tú, en la mitad hay dos equipos, Santa Fe y Millonarios más exitosos en la época. Esa época pues de Bantuín, Banemerac, de esa época de Robencho, de la Carrera Alegre, esa época del Guájaro. Exacto, la época del Pájaro Juárez, sí, esa época. Pica Guájaro. Como ligando, ¿no? Rubén, como ligando, ¿verdad? Pica Guájaro, que también quedó. Pica también quedó, Pica el Guájaro. Entonces le dije a Rubencho, que era mi amigo Rubén Darío, Rubén, si tú tienes que reírte cuando ves riéndote por esa punta, ¿no? Tú tienes tanta calidad que él era pequeño, es un jugador pequeño, como unos 70, por ahí unos 65, ¿no? Pero rápido abajo y se metía. Entonces, tú tienes que ir alegre y yo te voy a poner el muchacho de la Carrera Alegre. Y ahí quedó, en esa época de Millonarios, esa época de una fusión, lo que dice en Caracas, que realmente en qué momento uno se va ligando con la afición, con el equipo, y uno mismo va teniendo como esa fuerza y va esa trascendencia, ¿no? Dentro de la audiencia. Y aconteció en Medellín y Bogotá. Sí, que uno siente ese feedback con la gente, feedback con el equipo, ¿no? Además, técnico como Subeldía, que con Subeldía hicimos una gran amistad, una grandísima amistad. Y Subeldía era un oyente mío, porque él decía, tú tienes una claridad, de pronto que tú dices, hay que cambiar a fulano de tal. Y Subeldía en el banco era un oyente mío. O sea, minuto 30, ya hay que cambiar a fulano, no se puede demorar más.
si se demora el cambio, pierden el año. Y entonces él me decía, cuando tú dices el cambio, me lo reconoció. Ya yo sé que al jugador hay que cambiar. Eso es una virtud que se tiene, ¿no? Entonces yo recuerdo Medellín por eso, muy gratamente Medellín. Medellín fue una plaza para mí, Dios mío, querida, una plaza muy especial. Yo Medellín la quiero mucho. Y Bogotá, prácticamente son las dos ciudades donde me desempeñé. Pasamos por Pereira, pasamos por Cali, y por Santa Marta, pero básicamente estas ciudades son ciudades que tienen unas aficiones particulares. Medellín, por esa pasión que hay por el Nacional y el DIM. En esa época el equipo triunfador era Nacional. Y Bogotá, porque una ciudad parecería fría, pero es una ciudad, Bogotá es una Atenas, donde tiene que mostrar calidad para que te oigan, porque tiene que mostrar algo. Y sí, Rubén me da razón en esto. Rubén es un hombre que triunfó en Bogotá, pero Rubén en sus narraciones de ciclismo era una cosa exquisita, ¿no? O sea, el bogotano le gusta eso. El bogotano es lector, es culto, el bogotano investiga, es actualizado. Cualquier taxista te arma una conversación en el taxi, de altura, de política o lo que sea. Ese es Bogotá. Entonces, en Bogotá, pues, hubo esa simbiosis también con los dos equipos, con Millonarios y Santa Fe, pero mucho más con Millonarios, porque era el equipo que le invertían la plata. Santa Fe era el equipo pobre, metían el billete. Esa época de Millonarios era una época de billete corrido. Trajeron a Wilmer Cabrera, de que estaba en Europa, a jugar ahí, jugador uruguayo muy bueno. Bantuín, Vanemerá, el Toro, Funes, le metían mucho dinero a Millonarios y fue el equipo que básicamente nos movió y narramos varios campeonatos, narramos torneos con Millonarios, campeonatos con Millonarios. Para contestar la pregunta en Caracas a Jaime allá, ¿verdad? Estamos conversando con el mundialista Sergio Ramírez García aquí en directo y sin barrera en nuestro canal de YouTube. El Tato Sanín está en el turno al bate. Hombre, Sergio, esas marcas que yo le decía, lo de Oscar, lo del Tony y sobre todo algo en el relato que pues hoy por tanto compromiso comercial es bastante, afortunadamente en Caracol volvimos a las voces comerciales, pero cuando nos tocaba, no sé, creo que a Sergio le alcanzó también de tocar, relatar y ser voz comercial, pero eso de las reglas del fútbol son fundamental. Otra marca del mundialista, regla 11, regla 9, regla 8, que utilizabas en tu relato, Sergio. Sí, yo me propuse llegar a una audiencia preparada, primeramente, entonces preparada. Uno apunta, por ejemplo, a un nivel, ¿verdad? Si llega a ese nivel, llega al resto de los niveles. Sí, un nivel A. Si llegas allí, uno con la capacidad que pueda llegar, que son los árbitros, los entrenadores de fútbol, que conocen el fútbol, aquel lector, esa es una élite. Si yo logro llegar allí, seguramente voy a llegar a todos los estratos sociales. Entonces, comencé a prepararme. Y una preparación fue en cuanto a las reglas de fútbol. Yo me aprendí las reglas de la 1 a la 17 de memoria con los ordinales. Todo me lo sabía. Y entonces iba narrando. Incorporé el reglamento a la narración. Camisa, por ejemplo, regla 14, el penalti, el tiro libre indirecto, el tiro libre directo, en fin, las medidas del terreno, todo eso que regularmente pues no, yo veía que no se hacía y comencé a hacerlo y fue un ingrediente más fuerte que entró en la narración, las reglas del fútbol. Y de hecho pues eso también nos hizo incorporar a analistas arbitrales que no se usaban. Entonces comenzamos con analistas arbitrales. Ya a raíz de eso yo le abrí campo al analista arbitral y entró el analista arbitral. Tuvimos varios en Bogotá, tuvimos a Mario Canesa, tuvimos a Peña, que fue un árbitro, en fin. Incorporamos esa que era un ingrediente mucho más a ubicar al oyente en cuanto a las 17 reglas que hay en el balompié.
hasta el banderín tiene reglas, todo tiene reglas, el balompié todo tiene reglas y todo tiene medidas. Y entramos a hacer eso. Eso Tato, fue lo que me motivó llegar a gente culta en el fútbol, gente que no traga, no mastica entero. Árbitros, dicen, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué está hablando este? Y saben si uno tiene razón o no. Y a los entrenadores. Y también, pues, sí. Ya hay una nueva regla, ¿no? Para que la tengas muy en claro. Regla 18. Directo y sin barrera. Está bueno eso. Está bueno, Tato, sí. Está bueno, Mocho. Y también incorporamos mucho de la parte táctica estratégica, ¿no? También nos preocupamos por una cosa que, bueno, mis amados colegas que están ahí, que es gente muy importante, que yo le aprendí mucho a Rafa, y al mismo Tato, en fin, a Rubén, un maestro tremendo, a Alfredo, que Alfredo estuve mucho tiempo con Alfredo, viviendo en su casa. Y Alfredo era un control de sonido. Y yo le dije, tú tienes mucho para hacer control de sonido. Tú eres muy inteligente, tú no te puedes quedar aquí. Y entonces, Alfredo, ahí en Ocaña, él me controlaba. Yo estaba en la cabina, Alfredo lo controlaba. Yo le dije, tú eres muy inteligente, no te das cuenta lo brillante que tú eres. Es decir, tú vas a hacer algo, así como lo que dije a Rubén también, algo vas a hacer grande. Y bueno, así es. Pero todo esto pues establece algo muy bueno, muy importante, lo que tú decías, Tato, ahora, de las reglas y de toda esta preparación, y que se incorpora la regla 18, que es la regla de directo y sin barreras. Eso se agrega pues a las reglas de fútbol, a las 17 reglas que hay en el fútbol. Entonces eso y tantas cosas, y las tácticas. Entonces después comencé a hablar con los técnicos, amistad con Bilardo, con Subeldía. Subeldía me enseñó todo lo que era las tácticas que él empleaba, y explícamelas para yo decirlas en el campo. Entonces con ellos yo iba hablando. Técnicos como, por ejemplo, que recuerdo así, varios, Chiqui García, varios técnicos. Yo me sentaba con ellos a hablar, a veces íbamos a comer, a explicarme, y ya yo conocía lo qué iba a pasar, qué cambios iba a haber, ya lo sabía, y cómo se iba a parar el equipo. Importante en un narrador es saber cómo está parado el equipo. A los 3 minutos tú tienes que saber cómo está parado el equipo. A los 5 minutos, este equipo está jugando, está parado de esta manera, esto es lo que ofrece, esto es lo que está planteando, esta es su arma que está esgrimiendo. Entonces ya de ahí el oyente te está escuchando y sabe qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, Nacional jugaba fuera de lugar, y aún no sabía que los 4 atrás se rodaban como una corredera, de tal manera que eso era infalible. Yo una vez vi a Nacional hacer, creo que 50 y pico fuera de lugar, algo así, una cosa, la bola se paraba, eso no le fallaba nunca, y ese era su fuerte. Ya después dije a Subeldía, ¿por qué no cambia? Mira, hay que cambiar, no tengo los jugadores, no los tengo. Y cuando no tengo los jugadores, fundamento la táctica, que es lo que prima, y el fuera de lugares va a hacer eso. Cuando tenga jugadores, voy a cambiar. Y en efecto, ya vino después Ramón Bóveda, vino Hernán Darío Herrera, vinieron jugadores creativos que comenzaron pues a establecer un cambio en las políticas directrices de Osvaldo Juan Subeldía. Y así, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas, tienen tantas situaciones que realmente vivimos, que esto es como para escribir. Yo creo que a Rafa escribió su libro. ¿Tú tienes tu libro, Tato, por ahí, no? Ya está, va a salir. No, pero no. Me han dicho que cuando sale el libro. Disfruto de mi colega, y porque Alfredo ya viene con el libro. Oye, Rafa Sergio, también trae el libro. Antes de que venga Alfredo, Tato, hablaba ahora de Bilardo, Sergio, y hoy vi en las redes sociales que los argentinos, y este es un dato, que están recordando que hace 35 años hoy, y vi la foto incluso de Grondona con Bilardo firmando el contrato
para dirigir la selección que al año siguiente fue campeona del mundo en México. Sergio. Sí. Evidentemente que me decía, ¿me puedes repetir, Carlos, que hoy viste qué? Sí, que hoy vi que en las redes sociales la fotografía donde Bilardo con Julio Grondona están firmando el contrato de hace 35 años, 2 de junio de 1985, para dirigir la selección argentina, que en el 86 fue campeona del mundo. Ahora que hablabas de Bilardo y de los técnicos. Tú sabes que hay una anécdota con Bilardo. No sé si Rafa fue también, Rafa estaba en Cali y Bilardo tenía prácticamente, Cali fue el equipo que él más dirigió. Pero hay una anécdota, cuando él gana ese campeonato en el 86 con Argentina en México, el equipo de Maradona, ese equipo excelente, donde estaban esos jugadores extraordinarios, en fin, esos jugadores que yo creo que eso no se repite. Él nos llama a nosotros, no sé si Rafa estaba ahí, pero sí, yo recuerdo que estaba Mao y estaba de pronto y nos llama al camerino. Él ya era campeón, ya habían vencido en la final y nos llama, nos dice, mire, y le dice a toda la prensa mundial, yo quiero decir una cosa, yo hoy soy campeón con Argentina, soy campeón, y yo hice mis cursos en Colombia y dirigí el equipo Cali, dirigí la selección Colombia, todo eso lo dijo allí. Yo quiero que hoy ustedes sepan lo que va a pasar en Colombia, lo que viene para Colombia, porque el próximo es Colombia y va a tener el nivel de Argentina. Yo en ese momento yo dije, lo que está hablando Bilardo, que está diciendo, pero era como una profecía de esto que vendría con Asprilla, con el Pibe y ahora con James, y eso era como profético lo que estaba hablando ahí, en el camerino del Estadio Monumental de México, el camerino donde estaba Argentina. Nosotros entramos allá, él nos hizo entrar hasta allá, fuimos hasta allá, como todo el grupo de periodistas colombianos y comentaristas y locutores, entramos y él habló, y Bilardo habló esa palabra. Y nos hizo una atención especial, porque él lo buscaba todos los medios mundiales buscándolo. Él dijo, espera un momentico, va a atender la prensa de Colombia. Nos atendió y dijo esas palabras. Sí, ojo con Colombia, lo que viene. Tenía su motivo, él conocía ya lo que venía en este país. Carlos Salvador Bilardo, ahora que me dice pues, esa anécdota. Y otras cosas más, y tantas cosas que contar, ¿verdad? En este programa, que es un programa excelente, que seguramente estaremos más adelante. Yo me ofrezco para estar aquí, porque además me enriquece mucho, me da un gozo muy grande. Saber que colegas de tanta calidad y tan importante engrosan esto que debe tener una sintonía. Yo sé que esto debe ser, no sé cuántos están en esta hora conectados, pero no sé, pero miles y miles y miles, ¿verdad? En el mundo entero. Yo sé que es así. Entonces, para decirte, Carlos, que esa anécdota ahí con Carlos Salvador Bilardo, esa anécdota tan maravillosa, que se refirió a Colombia, ya después vino Asprilla, yo Asprilla lo vi en Ocaña, yo descubrí a Asprilla en Ocaña, le hizo 3 goles a Sergio Goycochea, yo narraba y estaba sancionado a Cúcuta, vinimos en una avioneta ahí a Ocaña, en un estadio sin cabina y sin nada, y veo el negrito que le mete creo que 3 o 4 goles a Goycochea. Y yo, ¿quién es ese negrito? Ese negrito saltarín que está por Asprilla. Sí, después hablé con Pacho Maturana y hablamos y le dije, hay un negrito que vi ahí que me parece que va a ser una sensación, algo especial, ahí en Ocaña. Y el fútbol colombiano, pues se nutrió, el fútbol colombiano ya. Nosotros nos tocó la época de ir derrotados, salir derrotados a los estadios de Argentina, 4-1, 3-0. Y con Maturana se acaba eso. Nosotros ya no salíamos tan avergonzados, ya. Salíamos con los maletines de transmisión, nos metían, no ganábamos nunca. Entonces toda esa historia
se acabó cuando llega Maturana, entonces comienza a cambiar la historia y se cumple la profecía de Bilatro. Hoy día somos una selección respetable a nivel mundial. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Mundialista, hay un tema mundialista, usted que está fuera del bien y el mal ya, como usted dice, porque pues los narradores continúan, los medios grandes de una época para acá, pues han intentado como apartar un poco la parte narrativa porque encierra en los comentaristas básicamente toda su base de transmisiones y se cambia, es un estilo y pues uno tiene que no tener paradigmas y saber que las cosas tienen que cambiar y hay que aceptarlas cuando tienen que cambiar. Fueron muchos los narradores que quedaron básicamente marginados, los medios están y siguen allí, pero uno mira y le doy mi opinión para después escuchar la suya, que es muy importante. Uno mira que no es igual. Alguien internamente, antes de comenzar el programa, no sé si fui el Tato, que dijo, ¿qué medio de comunicación quisiera tener este núcleo de narradores? ¿No? ¿Qué núcleo? No, ¿dónde estaría la sintonía? Teniendo a Sergio, teniendo a Rafa, teniendo narradores de la calidad, Lucho, el propio Rubencho, en fin, unas nóminas de lujo, donde siempre fueron las voces las que imperaron en los medios de comunicación. El parlante estaba ahí y el parlante seguirá siendo el parlante, pero ese parlante se ha ido quedando sin esas principales voces. Su opinión, mundialista, si es tan amable al respecto. Sí, 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 eso es cierto lo que tú dices, Alfredo, totalmente. Hoy en día hay una posición que nació ahora en el fútbol con jugadores, pues, nace con Messi, que es la figura del 9,5, ese 9,5, que también es James, 9,5, no es un delantero que va a chocar con los defensas, tampoco es un 10. Y es por el que más transita la pelota, es el que más tiene la pelota. Y yo pienso que el narrador es ese. El narrador es ese pivo, de eso que él va repartiendo, ¿no? Llevando el mando como un capitán. Eso lo ejercieron Perea, Rafa, lo ejercí yo, lo ejercimos. Se fue perdiendo un poco, pero era la voz, ¿no? La voz. Yo digo que ese 9,5 porque uno es el que más tiene el micrófono en la mano, en una narración. Ese 9,5 que es Messi, ese 9,5 que es también James Rodríguez, por ejemplo. ¿Qué otro equipo tiene esa virtud de tener un jugador entre el 9 clásico y el 10? Ese jugador que es una especie de, que es intermitente ahí, que cuando quiere pisa el área, cuando quiere se retrasa un poco, unos pocos metros. No es un 10 porque el 10 le cuesta, le tiene que crear, tiene que transportar, tiene mucho desgaste. No es el 9 porque el 9 va a chocar con dos defensas fuertes. O sea, a Falcao le ofrecieron que fuera un 9 clásico para chocar, para que otro jugador del equipo inglés donde él militaba hiciera los goles. Dijo, no, yo no, para eso no sirvo, no. Yo soy un jugador, yo a eso no voy. Él se retira y viene otra vez al fútbol francés a raíz de eso. Entonces, el locutor es como ese 9,5, que esos son hoy los que ganan. Por donde más transita el balón, que tiene la habilidad también de poner pelotas, que reparte, hace goles. Messi debe ser un jugador de ¿cuántos goles por temporada? 25, ¿no? Hace goles. Está ahí, la pelota transita, pues todo el mundo lo mira, todo el mundo sabe dónde está. Yo creo que ese locutor, que era Moncada Campuzano, por ejemplo, que era el mismo Jorge Eliezer, por ejemplo, Rafa Araujo, Roger Araujo, esos locutores, Marco Antonio Bustos, por ejemplo, Carlos Arturo Rueda, Pastor Londoño, esos locutores de entidad, que digo yo, eran unos locutores que el mismo comentarista lo referenciaba. Entonces, digo yo, ese locutor hoy en día, sí, lo que tú dices, Alfredo, ha ido desapareciendo, no figura mucho como tal, como así, ¿no? Inclusive cuando presentaban al locutor, lo presentaban y era el que tenía el eje, era el eje.
Eso hace falta muchísimo, hace falta en el fútbol. Eso yo no concibo si no es así. Yo admiraba, por ejemplo, un locutor como Perea, Rafa, por ejemplo, que eran los pibos, estaban ahí, aquí en el reparto. Y Rafa tenía a Mao y tenía a Rentería y tenía otros abajo. Y él repartía. ¿Ya? Yo tenía a Trapo, tenía a Iván Mejía, tenía a Esteban Jaramillo, estaba Tuirán, estaba el Mercaña. ¿Sí? Uno iba repartiendo, ¿no? Pero hoy en día no es así. Hoy en día pues, yo veo que el locutor no... Sí, de pronto por ahí está como acompañando, pero eso, Tato pertenece a esta generación también. Tú perteneces a esta generación. Es ese locutor conceptual. En un momento dado decía un concepto del partido y tenía peso el concepto. Decía, este equipo va a perder por esto, o va a ganar por esto y esto, o falta esto y esto y esto. Muchachos, entramos en los últimos 8 minutos del programa. Vamos con una ronda de preguntas cortas. Mundialista, ¿el gol que más recuerda en su larga carrera deportiva? A ver, ¿qué más recuerdo? Si hay tantos goles, espérate, no, eso sí me toma un poco, porque tantos goles. Yo narré el 1000 allá, pero el 1000 no era Colombia, ya. El 1000 lo hizo Rensenbrink de Holanda en un partido en Mendoza en el Mundial de 78. Pero recuerdo goles que uno, los de Colombia, definitivamente los de Colombia, por ejemplo, esos goles de Colombia en mundiales, en eliminatorias. Yo recuerdo un gol de Asprilla en el 5-0. Un gol de Asprilla, recuerdo. Un gol de tanta factura que él iba por la izquierda y salió, creo que Goicoechea era el arquero de la selección de Argentina. Y le lanzó una pelota con un efecto tan violento que hizo una curva tan pronunciada que dije, ¿cómo puede un jugador hacer eso? Lograr que la pelota desarrolle una curva de eso. Ese gol fue muy satisfactorio, porque siempre nosotros salíamos apaleados o del Monumental de River o de la Bombonera apaleados, garroteados, así. Entonces ese día, todo el mundo, pues, yo vi a Huema Muñoz sacando pecho ese día, frente a los Argentina. Le metimos 5 a Argentina. Y yo creo que esa serie de goles es la que más recuerdo, con mayor gratitud, porque ahí prácticamente el fútbol colombiano despegó muy grandemente, ¿no? Ahí, eso es lo que más recuerdo. Un portero colombiano, porque siempre nos quedamos con el gol que hacemos, los grandes delanteros, Asprilla, el Pibe, todo, pero hay que pensar en los porteros y hay un debate que yo quisiera escuchar la posición del mejor portero que usted ha visto en Colombia. Para mí, Oscar Córdoba es lo mejor que ha habido. Yo creo que en toda la historia, porque no fue perfecto, pero Oscar tenía la mayor elasticidad que jugador colombiano que uno ha tenido. Oscar era un caucho. Oscar, en los puntos de influencia de su cuerpo daba tanto, ¿no? Y es un jugador que pues, triunfó en Argentina, triunfó en Europa. Para mí ese, Oscar Córdoba, de lo que vi, ¿no? Pues, vi a Calero, Mondragón, vimos porteros de atrás, pues muchos porteros colombianos, pero yo me quedo con Oscar Córdoba, como decir, Bolillo decía, no, que Córdoba tiene su embarradita, pero nadie es perfecto. Córdoba era un hombre que te daba seguridad en ese arco, ¿no? Y a mí me tocó, porque yo cumplí una labor espiritual con ellos, de orar con ellos en el camerino, y le decía, Oscar, tienes que desarrollar esa seguridad, una seguridad, que no te pongas nervioso, esa seguridad que tienes que tener. Pues vi a Higuita también, porteros como Higuita, y desde luego, pues otros porteros a nivel mundial. Pero Córdoba, que fue campeón con Boca y que triunfó un fútbol tan exigente como en Argentina, como el argentino, que es un fútbol de porteros también. Yo me quedo con Oscar Córdoba. Mundialista, una anécdota como la que contó Benjamín el día que se llevó los pantalones equivocadamente de Roger en Armenia.
¿Tiene alguna que le causa gracia, risa, de que cada vez que la recuerde te da mucha risa, esas con compañeros del fútbol, de viajes, de tantos viajes, de tanto trabajo? A ver, sí. Bueno, sí, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Así, en Paraguay. En Paraguay, y Rafa recuerda, y recordamos, ¿no? Y Tato, no, el momento en que esos partidos donde van a jugar eliminatorias, las cabinas las ocupan las emisoras paraguayas y a uno lo mandan a la tribuna. Y uno me tocó muchas veces en tribuna. Y había un carterista especial, un carterista paraguayo. Y eso no me lo habían dicho a mí. Yo tenía la cartera ahí y tú estás narrando el partido y no estás poniendo atención a nada. Y me han robado, el carterista paraguayo me robó todo el dinero que llevaba, la cartera y todo se llevó. Y quedé sin un centavo, sin un peso, sin un dólar, ¿no? Nosotros nos daban viáticos en dólares. Y salimos, yo no sé dónde estaba mi cartera, Dios mío, mi cartera. Yo me sentí como de tantos kilómetros de Colombia, tan lejos. Y no era capaz de decirle a mis compañeros, porque todo el mundo lleva sus viáticos ahí. ¿Qué hacemos, no? Pido plata a Colombia, ¿no? Entonces, yo me meto a un restaurante, ¿no? El asunto era, todo el mundo salió por su lado, y yo entro a un restaurante a comer, al restaurante, pero tenía tanta hambre que no había comido en todo el día. Yo le digo aquí al dueño del restaurante que yo le pago y que yo soy un narrador colombiano, le muestro tenía mi credencial de la Federación Paraguaya y yo le pago después, ahora que alguna cosa hago, pero él va a entender. Pero si le digo ahora antes, de pronto me dice, no te puedo acreditar o fiar la comida. Yo pedí la comida y comí, ¿no? Entonces después cuando voy a pagar, él me hace llamar al gerente del restaurante. Entonces le explico al gerente del restaurante, él tenía una crisis matrimonial en ese momento, la esposa lo había dejado. Yo le digo, vamos a orar para que tu esposa vuelva. Y si vuelve, entonces tú me vas a dar comida gratis mientras esté aquí. Y si no vuelve, entonces quedo empeñado o algo así. La mujer volvió a los 2 días y yo comí gratis todo ese tiempo ahí. Qué buena, qué buena. Canje muy religioso. Oye, termino yo por este lado ya, Ramón y compañeros, preguntándote algo que quisiera mucha gente conocer. ¿Alguna persona de la radio, algún locutor que viste por ahí, un comentarista, que como le dijiste a Rubencho en su momento, Alfredo en su momento, que iban a llegar y que llegaron a ser lo que hoy en día han sido, y que de pronto uno de esos que viste y que pudo haber sido y que no llegó por cierta circunstancia y que se te venga en este momento a la memoria, Sergio? Sí, claro. Yo, con Rubén, yo le profeticé a Rubén prácticamente. Que tú vas a ser mejor locutor de ciclismo de este país y lejos, si nadie te va a alcanzar. Y lo mismo a Alfredo. Alfredo le dije, tú eres muy inteligente, tú vas a hacer algo muy grande. A ellos dos. A Alfredo recuerdo en Ocaña. Alfredo. Pero así que yo recuerde gente de calidad que de pronto se quedaron porque hay circunstancias, hay gente buena que se quedó, pues circunstancias se queda y no llega. Yo vi gente muy buena, muy buena en estos asuntos de la radio. Pero así que recuerde específicamente, de pronto, bueno, no en la narración, pero digo en otras cosas. Carlos Anchila. ¿Ah? ¿Te acuerdas? El Samario, Carlos Anchila Torres, tuvo una proyección buenísima. Carlos Anchila Torres, correcto. Que falleció. Tuvo una gran proyección, pero exacta. Ese es
esa es era unas condiciones que cuando veías, dice, qué bárbaro, ¿verdad? Recuerdo ese en particular. Recuerdo a Elmer Cañas, que ahora es pastor, pero Elmer no narrando. Elmer era un hombre con un talento, como para, digamos, no sé qué, tantas cosas, ¿no? Esos dos, Carlos Anchila, y recuerdo también a Elmer Cañas, esos dos recuerdo. Mundi, Elmer me puso a mí el Tato. Elmer, Weimar lo acogió, pero el de la idea del Tato Sanín fue Elmer Gabriel Cañas, que fue mi voz comercial en Caracol Medellín. Mira, Elmer era cantante. Elmer era... de todo. Sí, de todo. Eso, yo no he visto a alguien con tanto talento, ¿verdad? Juntos. Y él te hacía lo que quisiera. Él, nunca lo vi narrar fútbol. Él ahora está pastoreando una iglesia ahí creo que en Quibdó, en Chocó. No, está en Granada, Meta. O en Granada, Meta. Correcto. Ahí nos vimos en esa época. Nos vimos y recordamos muchas cosas. Sí. Ahora ya cerrando, creo que ya nos acaba el tiempo, mi querido Mundí. Ahora te escuché una carcajada que se escuchó hasta Corozal, se oyó hasta Sincelejo, que te sacó el chiste de Tato Sanín. Pero también has tenido momentos muy difíciles, muy duros. Supimos a través de Trapo que perdiste un hijo y esa fue una página muy dolorosa. Sí, señor. Hay que tocar el tema porque es mostrar el retrato humano de esa pieza valiosa que se llama Sergio Ramírez García. Ese fue un pasaje muy duro. Sí, Rubén. Yo creo que si no tengo a Dios, de pronto no, en fin, me hubiera acabado. De hecho, yo me sentía, porque mi hijo era era tenista profesional. Yo lo traje aquí a Bolitieri, a la Academia Bolitieri, que es la mejor academia del mundo, en Bradenton, donde han estado jugadores como Andrea Agassi, la Williams, Sharapova, María Sharapova, dos Williams. Es una academia que por una amistad que yo conseguí, lo llevé ahí, estudió allí y hizo el high school, la escuela ahí, secundaria. Iba para la universidad. Tenía un talento que él llegó al Bolitieri. Hay 5 grupos finales. Él llegó al tercer grupo. El tercer grupo ya, como estoy hablando, que el primer grupo son las Williams, el primer grupo está a ese nivel, María Sharapova, el segundo un poco menos nivel, él estaba en el tercero. Y era un muchacho muy inteligente, muy sabio, era prácticamente mi asesor económico. Todas las cosas que yo hoy he conseguido porque él me trazó el norte económico para eso. Imaginas, pues, él partió con el señor en un accidente en Panamá. Estudiaba aquí en la universidad FSU, Florida State University, y había unas cosas en Panamá y fueron a Panamá unos meses. Y el siguiente pasó en Panamá. Fue muy fuerte, pero digo que la consistencia espiritual, o sea, lo que Dios me ha dado, creo que me ayudó a estar aquí hoy hablando con ustedes, porque si no estaría en una depresión por ahí, tirado abajo de un árbol, sí, esperando la muerte o algo así. Pero Dios me ayudó, la verdad que Dios me ayudó, y ustedes que tienen hijos saben que hay que amarlos, hay que estar con ellos. Uno a veces en esta profesión lo deja por ahí, tiene que estar viajando, pero ustedes son personas maduras, y los que me están oyendo en esta hora y están viendo este espacio, que la familia es algo trascendente y que eso, lo que el día que se fue no volvió. Y entonces lo que puedan compartir con los hijos, con la familia, restaurar, retomar, en fin, perdonar, todas esas cosas son importantes en la vida para tener una paz espiritual. Entonces, como dice Rubén, fue un pasaje violento, durísimo, duro, fuerte, que algún día les contaré cómo lo superé, porque el superarlo me llevó a ampliar todos mis conocimientos médicos, mis conocimientos espirituales,
psicológicos, lo que se llama una sanidad interior para poder limpiar y llegar y sacar tanto dolor. Y dolor fuerte que mata, además, dolor mata. Dolor es un elemento que mata. Y cómo eliminarlo, cómo sacarlo, que es un misterio, y cómo seguir la vida, pero la vida sigue. Sí, Rubén. Ese fue uno de los, yo creo que el momento más duro que he vivido. El pasaje más duro que he vivido es ese. Desierto más bravo ha sido ese. Muchachos, ¿algo más en el tintero para cerrar nuestro programa de hoy? Él nos va a contar otras cosas más adelante. Claro. No, mira, bienvenido, cada matriculado, Mundi. No, y como lo dijo ahora, Sergio, hay que guardar para más adelante. Muchas gracias por habernos atendido. Bueno, mundialista, muy agradecidos. ¡Se metió! Este es un equipo ganador, este es un equipo de cracks. Gracias. Yo le agradezco mucho. Mi estimado Sergio, será un abrazo. gran valor, definitivamente. Un abrazo. Gracias, qué rico Tato, qué rico Rubencho, qué rico Lucho, qué rico, de verdad que, Ave María, esto es un respiro, esta familia. Es una familia. Como tomar un aliento en el camino, en este camino que nos conlleva precisamente a que la tecnología nos da y nos brinda esa oportunidad de ser todos un equipo, de conversar, de dialogar. Qué ricura, la verdad que Sergio, para mí fue un gusto. Y vamos a seguir conversando. Usted lo dijo, ya Ramón Alberto le mandó el contrato para que firme, porque usted dijo, quedo consignado aquí y no hay nada que hacer. Porque es que esto es una tertulia de amigos. Sergio, ¿sabe cómo nos despedimos? Ajá. ¿Sabes cómo nos despedimos cuando estamos en reunión? Los amigos que te conocemos desde hace rato decimos, bueno, nos vamos. Pica el Guájaro, pica el Guájaro. Se despide la logia. Gracias, mundialista. Gracias a todos ustedes, muchachos, por estar compartiendo con nosotros.